El restaurante estaba decorado con lujo en cada rincón. Las mesas estaban finamente vestidas con mantel de seda blanca, candelabros de cristal brillando en la oscuridad y el sonido suave de conversaciones elegantes llenaban el aire. Giovanni, un millonario italiano de renombre, ocupaba una mesa en el centro del salón, completamente a la vista de todos. Su presencia era imponente. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, con un reloj de lujo en su muñeca y un aire de superioridad que se notaba a cada paso. Él observaba a la cocinera con desdén. Mientras ella pasaba por su mesa, caminando rápido entre las mesas llenas de clientes, Giovanni no pudo evitar hacer un comentario humillante, casi inaudible para los demás, pero muy audible para ella. «¿Cómo puede alguien como tú, tan vulgar, estar aquí?», pensó para sí mismo. En su mente nadie lo desafiaba, mucho menos alguien tan insignificante. Pero lo que no sabía era que esa cocinera, que él consideraba simplemente parte del mobiliario, tenía algo mucho más grande que lo haría cambiar su perspectiva para siempre. En cuanto ella se acercó a su mesa, con calma y dignidad, lo miró directamente y, sin dudar, respondió en perfecto italiano. Esa respuesta dejó a todos los presentes en shock, y Giovanni no podía creer lo que acababa de ocurrir. Él había subestimado su inteligencia y habilidad. El restaurante, conocido como La Dolce Vita, era una joya en el corazón de Milán, un lugar frecuentado por empresarios, celebridades y aristócratas que deseaban disfrutar de lo mejor que la ciudad tenía para ofrecer. Las mesas estaban dispuestas de manera impecable, con manteles de lino blanco y copas de cristal que reflejaban la luz suave de los candelabros. El murmullo constante de conversaciones sofisticadas llenaba el ambiente, con el tintineo de los cubiertos y los susurros de elogios hacia la comida de alta gama que se servía. En el centro de todo eso, Giovanni, un hombre de negocios de gran renombre, disfrutaba de su cena, completamente ajeno a la vida fuera de su círculo. Él era dueño de un imperio en la industria inmobiliaria, y su riqueza se podía ver en su traje de diseñador, en su reloj de oro, y en su actitud arrogante que lo hacía parecer inaccesible. Su poder no solo era evidente en sus negocios, sino también en la forma en que las personas se le acercaban. Todo el mundo en el restaurante lo conocía, lo respetaba, pero Giovanni nunca pensaba en la gente de su entorno como algo más que una parte funcional del lugar. A diferencia de Giovanni, María, la cocinera del restaurante, no se destacaba en absoluto. Ella era una mujer de origen humilde, de bajo perfil, que siempre estaba vestida con un simple delantal manchado de harina. Su cabello siempre estaba recogido, de manera práctica, y sus ojos brillaban con una firmeza tranquila. Cocinaba sin pretensiones, buscando complacer a los clientes con platos excepcionales, pero nunca esperando ser reconocida. Aunque su habilidad en la cocina era indiscutible, ella se mantenía en las sombras, solo con un propósito: trabajar sin llamar la atención. En contraste, Giovanni siempre se mostraba como el centro de la atención. Él sentía que todo el mundo debería admirarlo solo por su estatus. Era el tipo de hombre que miraba a las personas de forma condescendiente, especialmente a aquellos que no compartían su nivel de riqueza o prestigio. A medida que la noche avanzaba, Giovanni observaba a María de manera despectiva, como si no pudiera comprender cómo alguien tan común podía existir en un entorno tan exclusivo. María parecía no darse cuenta de las miradas de Giovanni, ya que su único enfoque era preparar los platos de manera impecable, sin buscar reconocimiento ni aprobación de los demás. Lo que Giovanni no sabía era que, en algún momento, esa cocinera desafiaría todo lo que él pensaba saber sobre el mundo. No era una simple mujer que trabajaba en la cocina,
sino alguien que tenía una historia propia, una sabiduría y una dignidad que Giovanni no podría entender hasta que fuera demasiado tarde. La tensión estaba en el aire. Giovanni estaba a punto de cometer un error que cambiaría no solo su vida, sino también la de María. A medida que la noche avanzaba, Giovanni seguía disfrutando de su cena, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Estaba rodeado de risas, conversaciones elegantes y el sonido suave de los cubiertos chocando contra los platos. Pero algo en el aire había cambiado. El ambiente, que antes parecía tan seguro y controlado por él, ahora sentía como si algo extraordinario estuviera a punto de ocurrir, pero él aún no lo sabía. La narradora toma la palabra y mira directamente a la cámara, generando una conexión íntima con el espectador. ¿Alguna vez te has sentido juzgado, despreciado por alguien que crees que está por encima de ti? Un hombre de poder y riqueza, convencido de que nadie puede desafiarlos, no solo se equivoca, sino que también subestima a las personas más humildes. Este es un relato sobre una mujer común, de trabajo, que demuestra que no todo lo que brilla es oro. La cámara enfoca nuevamente a Giovanni, que sin saberlo ha comenzado a ser el blanco de algo mucho más grande que él. Está sentado allí, sintiéndose intocable, mientras la cocinera sigue trabajando a su alrededor, invisible para los demás, pero con un propósito muy claro. Hoy te traemos una historia que te hará cuestionar todo lo que creías sobre las apariencias, porque no es el dinero ni el poder lo que realmente define a una persona, es su carácter. Quédate con nosotros y descubre cómo una respuesta simple y directa cambiará el destino de Giovanni y desafiará su mundo. La narradora hace una pequeña pausa para dejar que la curiosidad crezca. Antes de seguir, si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ser el primero en ver lo que viene a continuación. ¿Alguna vez has sido ignorado o humillado por alguien que pensabas que estaba fuera de tu alcance? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con alguien que lo necesite. El ambiente estaba denso. Giovanni, seguro de su poder, comenzó a observar con desdén a María mientras ella pasaba cerca de su mesa, con una bandeja llena de platos recién preparados. La mirada de él estaba llena de superioridad. Él, con su traje caro y su arrogancia palpable, sentía que podía tratar a cualquiera como si fuera inferior. María apenas lo notó. Ella estaba concentrada en su trabajo, como siempre lo hacía, moviéndose con gracia silenciosa entre las mesas. Cuando ella pasó por la mesa de Giovanni, él no pudo evitar lanzar un comentario despectivo, casi como si fuera parte de la decoración del restaurante. «¿Tú, cocinera, sabes siquiera lo que es el buen gusto?», murmuró en voz baja, confiado en que nadie lo escucharía, y mucho menos la cocinera, que él consideraba una simple empleada sin importancia. María, que hasta ese momento había mantenido su calma, se detuvo por un momento. La mirada de Giovanni la atravesó, pero ella no mostró signo de incomodidad. La humillación no la tocó, pero el desdén de Giovanni comenzó a calar hondo, y aunque no lo dejó ver, algo dentro de ella empezó a cambiar. Sin dar la vuelta, siguió su camino, pero la tensión en el aire era palpable. Giovanni, confiado de que su desprecio había quedado sin respuesta, no se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Él pensó que María era solo una figura silenciosa, alguien a quien podía mirar por encima del hombro sin consecuencias. Pero la respuesta que estaba por venir cambiaría todo. El restaurante seguía su curso, pero Giovanni no podía dejar de pensar en la cocinera. En su mente, el comentario humillante seguía dando vueltas. No podía comprender cómo alguien tan simple, tan lejos de su mundo, se atrevía a interrumpir su visión de superioridad. Sin embargo, en el fondo,
Había algo que le inquietaba, algo que no lograba entender. ¿Cómo podía María parecer tan tranquila, tan ajena a lo que acababa de ocurrir? El restaurante continuaba lleno de vida, y María seguía trabajando en la cocina. Pero de repente algo cambió. Cuando María salió nuevamente con su bandeja, Giovanni la miró con una sonrisa de desdén en su rostro, esperando alguna reacción de su parte. Se sentó en su mesa, seguro de que ella no se atrevería a desafiarlo de nuevo. Pero esa vez, cuando María pasó por su mesa, su mirada fue diferente. Sin detenerse, ella lo miró directamente a los ojos y en un susurro casi imperceptible, dijo en un perfecto italiano: «¿Sabes? No es el dinero lo que define a una persona, es lo que haces con él lo que te da verdadero valor». La sorpresa fue instantánea. Giovanni no podía creer lo que acababa de escuchar. Ella, tan sencilla, tan callada, había respondido de una manera que no esperaba. María, que antes parecía tan ajena, le había respondido en su propio idioma de una forma que ni él mismo podría haber anticipado. Los comensales que estaban cerca, aunque tratando de no ser obvios, no pudieron evitar escuchar. El murmullo se hizo palpable, mientras todos los ojos se volvían hacia Giovanni, quien ahora parecía estar atónito. La cocinera, tan callada y humilde, acababa de derrotar su arrogancia con una sola frase. La sonrisa confiada de Giovanni se desvaneció al instante. Nunca imaginó que alguien como ella, una simple cocinera, tendría el valor de hablarle de esa manera. La tensión estaba en el aire, y todos sentían que algo grande estaba por ocurrir. La sorpresa de Giovanni no duró mucho. En su mente comenzó a surgir un desafío interno. ¿Cómo era posible que esa mujer, tan insignificante, tuviera el coraje de enfrentarlo? Su ego, tan acostumbrado a la adulación y el respeto de todos a su alrededor, comenzó a dudar de sí mismo. Sin embargo, Giovanni no era un hombre que se dejara derrotar fácilmente, especialmente frente a los demás. Así que, con una sonrisa irónica, levantó la copa de vino y le dirigió una mirada desafiante a María, mientras ella seguía sirviendo a los clientes. Con un tono de voz fuerte, como si estuviera intentando recuperar el control de la situación, Giovanni le dijo a María: «Creo que tú no entiendes bien las reglas de este mundo. A veces, el dinero puede comprar mucho más que simplemente objetos. ¿Qué tal si te hago una propuesta? Si eres capaz de sorprenderme con algo realmente extraordinario, te daré una propina que nunca olvidarás». María, sin perder la calma, lo miró fijamente por un momento. Había algo en sus ojos que reflejaba sabiduría y decisión, pero también una confianza silenciosa. Ella sabía exactamente cómo responder a su desafío. Con una pequeña sonrisa, María aceptó la apuesta en silencio. Giovanni la observó alejarse, sintiendo que, al fin, tendría la última palabra. Pero María no era alguien que jugara por orgullo o superficialidad. Ella tenía otros motivos. Para ella, todo esto era mucho más que un simple juego de ego. Era una cuestión de respeto y de demostrar que nadie debería ser juzgado por su apariencia. Giovanni, confiado en su posición, no podía imaginar lo que acababa de desencadenar. María no solo tenía una habilidad única, sino también un conocimiento profundo que ni siquiera él podría comprender. A lo largo de la noche, ella continuaría con su trabajo sin mostrar una pizca de nerviosismo o inseguridad. En su mente, la apuesta no era solo sobre dinero o poder. Era sobre algo mucho más profundo, una lección de humildad que Giovanni pronto tendría que aprender. La noche avanzaba y el ambiente seguía lleno de risas y conversaciones, pero Giovanni ya no podía concentrarse por completo en lo que ocurría a su alrededor. Su mente seguía centrada en María. Aunque intentaba disimular su interés, algo había cambiado en su percepción.
La cocinera había logrado desafiarlo con una sola frase y ahora estaba pensando en cómo superarlo. Sin embargo, lo que Giovanni no sabía era que el desafío que había lanzado no solo estaba destinado a cambiar su perspectiva sobre ella, sino también a poner a prueba su propio orgullo. A medida que las horas pasaban, María seguía trabajando con una calma imperturbable. Sus movimientos eran precisos y su capacidad de organización demostraba una sabiduría práctica que Giovanni no podía ver. De repente, mientras Giovanni disfrutaba de su copa de vino, se dio cuenta de algo que lo dejó sin palabras. El chef principal había tenido un problema con uno de los platos más complicados, un risotto de trufa que no había salido bien. Giovanni, como era de esperar, no pensó que María pudiera hacer algo al respecto. Pensó que lo mejor sería seguir con el menú tradicional y dejar que el chef se encargara del problema. Pero María, al ver la situación, se acercó al chef con una seriedad inquebrantable y se ofreció a resolver el problema. El chef, en un principio, la miró desconcertado. Sin embargo, María ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con su propia receta secreta, transformó el plato en algo aún más delicioso que lo habitual. El aroma de la trufa se expande por todo el restaurante y los comensales no pudieron evitar notar la diferencia. Giovanni, que al principio no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, vio cómo los clientes se maravillaban con la nueva receta. El cambio fue inmediato, la calidad de la comida mejoró, y el restaurante comenzó a llenarse aún más de una atmósfera de admiración. Todos los clientes comenzaron a elogiarlas, especialmente aquellos que conocían el plato original. Era evidente que María había ganado la primera ronda de la apuesta. Giovanni se quedó mirando en silencio, sin poder creer lo que acababa de suceder. La humildad de María, la forma en que había resuelto el problema sin fanfarrias, y la elegancia con que lo había hecho, lo habían dejado boquiabierto. Lo que él no había anticipado, lo que no podía comprender, era cómo alguien tan simple podía superarlo de tal manera. María, al notar que Giovanni la observaba, sonrió con calma. Ella sabía lo que había logrado, pero no lo hacía para mostrar superioridad. Simplemente lo hacía porque era lo correcto. En su mente, el valor de una persona no se medía por su estatus social, sino por su habilidad y dignidad. Y esa noche, ella había demostrado que su sabiduría valía mucho más que el oro de Giovanni. El restaurante seguía su curso, pero la atmósfera había cambiado por completo. Aunque Giovanni seguía tratando de ignorar lo que había sucedido con el plato de risotto, no podía dejar de pensar en María. Su tranquilidad, su sutil dominio de la situación y sobre todo su capacidad para manejar lo inesperado le dejaban una sensación incómoda. ¿Cómo podía alguien tan simple tener tanta destreza y sabiduría? Giovanni había estado en contacto con chefs de renombre, pero nunca había conocido a alguien como María. Ella no solo cocinaba, sino que parecía entender profundamente la naturaleza de los ingredientes, de las personas y de las situaciones que surgían. Esa noche, mientras Giovanni disfrutaba de su cena, no podía evitar notar cómo algunos de los clientes más habituales comenzaron a hablar de María. No era algo que él pudiera ignorar. Voces sutiles en el aire empezaron a murmurar sobre ella, sobre cómo su presencia parecía tener una sabiduría oculta. Algunos hablaban de su estilo único de cocina, otros de cómo parecía conocer todos los secretos de los ingredientes sin esfuerzo. Sin embargo, lo que Giovanni no sabía era que María no era solo una cocinera común. Mientras ella pasaba por el restaurante, con una bandeja en la mano, una extraña mirada cruzó sus ojos. A simple vista, parecía tranquila, pero aquellos que prestaban atención
podían ver un destello de algo más profundo, como si estuviera llevando una carga emocional que nadie conocía. En ese momento, Giovanni vio algo que despertó aún más su curiosidad. María pasó junto a una mesa en el rincón, donde un cliente le hizo una pregunta sobre su origen. Ella, sin pensarlo dos veces, sonrió y respondió con un acento perfectamente italiano, pero la mirada en sus ojos fue diferente. Había algo más allá de su apariencia humilde, algo que Giovanni no podía identificar. No era solo una cocinera. Había algo más en su mirada, algo que despertaba preguntas sin respuestas. Durante unos segundos, Giovanni se quedó mirando. María, al darse cuenta de su observación, desvió la mirada rápidamente, pero en sus ojos Giovanni pudo ver un atisbo de lo que él había temido, algo oculto, algo que ella guardaba y que pronto saldría a la luz. La noche había avanzado y la atmósfera del restaurante se había transformado. Giovanni, que hasta ese momento se había sentido en control, comenzaba a cuestionarse. Había algo en María que no podía comprender, algo que lo desafiaba sin que ella tuviera que decir una sola palabra más. Sus gestos, su actitud, su forma de manejar la situación, todo parecía un juego de ajedrez donde Giovanni siempre estaba un paso atrás. Al salir de la cocina, María cruzó el salón sin mirar a Giovanni, pero él la observó con detenimiento. No podía creer lo que había ocurrido hasta ahora. En su mundo, las reglas eran claras. El dinero, el poder y el prestigio lo gobernaban todo. Sin embargo, María parecía estar desmoronando cada una de esas certezas, desafiando su visión superficial de las cosas. A medida que la noche avanzaba, Giovanni sintió la necesidad de poner a prueba aún más a la cocinera. El ambiente en el restaurante cambió. Mientras los comensales disfrutaban de sus platos, Giovanni pensó en una nueva jugada para demostrarle a María que él seguía siendo el dueño de la situación. Se acercó al chef principal, un hombre de confianza, y le hizo una pregunta que resonaba en el aire con un tono desafiante. ¿Crees que María realmente tiene lo que se necesita para estar a cargo de este lugar? El chef, algo nervioso por la pregunta, se quedó en silencio por un momento, pero luego asintió con cautela. Giovanni, desaprobador, lo miró con una sonrisa. Quiero ponerla a prueba. Vamos a ver si realmente puede manejar una situación de alto nivel. Y, al decir esto, desafió a María sin que ella lo supiera. Mientras tanto, María continuaba trabajando sin alterarse. Al escuchar el susurro de Giovanni, algo se encendió dentro de ella. Sabía que la próxima prueba no sería fácil. Giovanni quería desafiarla, pero ella estaba decidida a demostrarle que las reglas del poder no siempre se aplican donde el corazón y la habilidad verdadera se encuentran. Cuando el chef principal volvió a la cocina con las instrucciones de Giovanni, María se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Giovanni había puesto en marcha su juego, pero ella ya había anticipado cada movimiento. Era solo cuestión de tiempo antes de que él se enfrentara a la verdad, una verdad que no podía ignorar. María no solo era una cocinera, tenía en sus manos algo mucho más valioso que la riqueza o el poder, el respeto por su oficio y la sabiduría de saber cómo moverse en el mundo sin ser vista. La tensión en el restaurante estaba alcanzando su punto máximo. Giovanni, sintiendo que el control le estaba escapando, decidió intensificar su desafío hacia María. Quería demostrarle que ella no pertenecía a ese mundo, que sus habilidades no podían competir con el poder de su dinero y estatus. La nueva apuesta que había lanzado lo había dejado con una sensación de inseguridad, pero estaba decidido a no perder ante una simple cocinera. La prueba llegó en forma de un banquete de gala que se celebraba esa noche en el restaurante. Los invitados eran empresarios y figuras de renombre que exigían lo mejor de la cocina.
El chef principal, claramente nervioso, se acercó a María para explicarle los detalles del evento, pero antes de que pudiera decir algo, María lo interrumpió con un gesto de confianza. Sabía exactamente qué hacer. «Deja que me encargue de esto», dijo María con calma, sin dudar. Giovanni observó desde su mesa, esperando ver un desastre, como él pensaba que sucedería. María ya había entendido el desafío, y con una sonrisa serena comenzó a trabajar con una precisión asombrosa. Ella no necesitaba ayuda. Su mente estaba enfocada en una cocina perfecta y cada movimiento que hacía demostraba que estaba un paso adelante de todos los demás. Giovanni, que observaba con una mezcla de curiosidad y desdén, pronto se dio cuenta de algo que no había anticipado: la perfecta sincronización de María. Mientras él esperaba que todo saliera mal, los platos comenzaban a salir de la cocina con una calidad inigualable. La presentación era impecable. Los ingredientes estaban perfectamente equilibrados y los sabores estaban perfectamente alineados. Los comensales no podían creer lo que estaban probando. El plato principal, una receta secreta que María había ideado especialmente para la ocasión, dejaba a todos maravillados. Giovanni observó cómo los rostros de los clientes se iluminaban con la satisfacción. El chef principal, viendo la impresionante habilidad de María, comenzó a admitir silenciosamente que ella había logrado lo que parecía imposible. En ese momento, Giovanni comenzó a dudar de sí mismo. Todo lo que había considerado seguro y estable en su vida estaba siendo desafiado por una mujer que había sido despreciada. María, sin hacer alarde de su habilidad, había demostrado en silencio que el dinero y el poder no son lo único que importa en la vida. Giovanni intentó mantener su fachada de superioridad, pero algo había cambiado. Él había subestimado a María y ahora estaba viendo una parte de ella que no había anticipado. No solo estaba ganando la apuesta, sino que estaba cambiando la manera en que Giovanni veía el mundo. La noche continuaba, pero algo en el aire había cambiado. Giovanni, aunque aún intentaba mantener su fachada de superioridad, no podía evitar pensar en María. Había algo en ella que lo desafiaba, algo que iba más allá de la cocina. A medida que la cena avanzaba, la curiosidad de Giovanni comenzó a crecer, pero María seguía siendo un enigma que él no podía desentrañar. ¿Cómo era posible que una mujer tan sencilla, tan callada, tuviera tanto poder sobre él? Fue entonces cuando María salió de la cocina con una bandeja llena de platos, pero esta vez su actitud era diferente. Giovanni, quien había estado observando desde su mesa, vio que ella se acercaba a la mesa de un cliente en particular, un hombre mayor, de aspecto distinguido y ojos profundos, que parecía estar esperándola. María, al llegar a su mesa, le sonrió ligeramente y le hizo un gesto con la cabeza. «¿Cómo ha estado su día, señor Salviati?», preguntó María, su tono suave pero firme. Giovanni, observando desde su lugar, no pudo evitar escuchar el nombre del hombre, Salviati. Un nombre que, en su mente, resonaba como una pieza clave en su propio mundo de negocios. Salviati no era cualquier persona. Era un viejo amigo de la familia de Giovanni, y en su conversación mencionaron brevemente un asunto de negocios en el pasado. Giovanni se tensó al escuchar esa conversación. ¿Qué sabía María sobre Salviati? ¿Por qué tenía esa conexión con alguien tan influyente? Sin embargo, cuando María se alejó de la mesa, Giovanni se acercó al viejo amigo de su familia para hacerle una pregunta casual. ¿Conoce usted bien a María?, Giovanni preguntó en un tono de curiosidad mezclado con escepticismo. El viejo hombre lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía o no decir algo. «María es una mujer muy interesante», dijo Salviati, sonriendo con una mirada sabia. «La conocí hace muchos años.
en un tiempo cuando ella estaba lejos de este mundo de lujo. Ahora está aquí, trabajando en este restaurante, pero créame, ella tiene más historia de la que imagina. Giovanni, al escuchar esto, sintió que una parte del rompecabezas comenzaba a encajar. María no era simplemente una cocinera común. Había algo en su pasado, algo que la conectaba con gente influyente, pero ella nunca lo había revelado. ¿Qué secretos guardaba María? La curiosidad de Giovanni creció aún más. María no era solo una cocinera extraordinaria. Ella tenía un pasado que ni él ni nadie conocía completamente. La noche había caído por completo y el restaurante seguía lleno de vida. Sin embargo, María ya no estaba en la cocina. La había visto salir al patio trasero del restaurante, donde, por un momento, parecía estar buscando algo de paz. Giovanni, aún con la mente en los eventos de esa noche, la observó desde su mesa. Algo en su actitud lo hizo sentir que había algo más en ella que no podía comprender. María caminó lentamente, su rostro calmado pero visiblemente distante. Sus ojos reflejaban una tristeza que Giovanni no había notado antes. Mientras se detenía frente a una pequeña fuente de agua en el patio, la escuchó susurrar algo para sí misma, como si estuviera hablando con el viento. Las palabras eran ininteligibles, pero la melancolía en su voz era clara. Siempre he tenido que luchar por lo que tengo, pero a veces me pregunto si realmente valió la pena, murmuró. Giovanni, sin quererlo, se acercó un poco más. Ella no lo había notado, completamente absorta en sus pensamientos. Por un momento, él no supo si debía alejarse o si debía acercarse. Su orgullo le decía que debía ignorar esa vulnerabilidad, pero había algo en su corazón que lo hacía sentir una extraña conexión con ella. Fue entonces cuando, en un acto que Giovanni jamás hubiera esperado de ella, María dejó caer una lágrima silenciosa. La mirada perdida en sus ojos se convirtió en una manifestación de una herida profunda que ella había estado escondiendo durante años. Aunque era una mujer fuerte, su pasado había dejado cicatrices que ella nunca había compartido con nadie. Giovanni, sintiendo un impulso inexplicable, se acercó un poco más. En ese momento, se dio cuenta de que la mujer que había desafiado su superioridad no solo era una cocinera talentosa, sino también una mujer que había pasado por pruebas dolorosas en su vida. Las cicatrices de María no eran visibles a simple vista, pero Giovanni comenzaba a ver cómo esas cicatrices la habían hecho más fuerte. Había algo en su mirada que le hablaba de perdón y de luchas pasadas, algo que no podía entender por completo. Sin embargo, María, al sentir la presencia de Giovanni cerca, rápidamente se secó las lágrimas y se enderezó. Volvió a poner su máscara de calma y serenidad, como si nada hubiera ocurrido. «No es nada, Giovanni», dijo sin mirarlo directamente, aunque sus palabras no sonaron tan firmes como antes. «No es nada que deba importarte». Giovanni, perplejo y emocionado por lo que había presenciado, se quedó en silencio. Aunque su ego le decía que no debía importarle, en ese momento comprendió que María no era la persona que pensaba. Ella no solo era una mujer de sabiduría, sino también alguien que había sufrido mucho para llegar hasta donde estaba. A medida que la noche continuaba, Giovanni no podía dejar de pensar en lo que había presenciado en el patio. María, la mujer que había subestimado, la mujer que él había considerado una simple cocinera, ahora se mostraba como alguien mucho más complejo. Su vulnerabilidad lo había golpeado de manera inesperada, y aunque intentaba mantener la distancia emocional, algo dentro de él lo impulsaba a acercarse a ella. Nunca había visto a alguien como ella, alguien que desafiaba su idea del mundo de manera tan silenciosa. Esa noche, Giovanni no podía dormir.
En su mente, las imágenes de María y su sufrimiento oculto seguían dando vueltas. Recordaba las veces en las que había hecho comentarios despreciativos, sin pensar en las razones por las que ella actuaba de esa manera. ¿Por qué había juzgado tan rápidamente? La pregunta lo acosaba y la culpa comenzaba a tomar forma en su interior. Finalmente, decidió actuar. No podía ignorar lo que había descubierto. No podía seguir viéndola como alguien inferior. Si había algo que había aprendido en ese tiempo, era que la gente no debería ser juzgada solo por su apariencia o estatus social. María no solo había demostrado habilidad en la cocina, sino también resiliencia, algo que Giovanni apreciaba profundamente. Esa mañana, después de que el restaurante abriera, Giovanni decidió ir a la cocina. Cuando entró, la encontró trabajando con dedicación, como siempre lo hacía. María levantó la mirada, sorprendida de verlo allí. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, como si los cientos de pensamientos entre ellos pudieran llenar el aire. «María», comenzó Giovanni, su voz más suave de lo habitual. «He estado pensando mucho sobre lo que sucedió ayer, sobre cómo te traté, sobre todo lo que no entendí». La cocinera lo miró en silencio, esperando que él continuara. «Quiero ofrecerte mi ayuda», continuó Giovanni, con una seriedad que ella no esperaba. «Sé que tienes un gran potencial. Quiero ayudarte a avanzar en tu carrera, a hacer que tu talento sea reconocido, no porque me lo pidas, sino porque lo mereces». María lo miró fijamente, sorprendida. Durante un instante, no sabía cómo responder. Había pasado tanto tiempo demostrando su valía sin esperar nada a cambio, que la oferta de Giovanni la dejó desconcertada. ¿Cómo debía reaccionar? Después de todo, él nunca había mostrado interés en su bienestar hasta ese momento. Giovanni, al ver su silencio, se sintió vulnerable por primera vez, pero en su mirada había una sinceridad que María no pudo ignorar. Él no le estaba ofreciendo dinero ni una oportunidad fácil. Le ofrecía algo que, para él, era nuevo: la oportunidad de ser vista y respetada como la profesional que era. «Te agradezco, Giovanni», dijo finalmente María, con voz firme, pero con un toque de calidez que Giovanni no había esperado. «Pero mi camino ya está trazado. No necesito tu ayuda para ser lo que soy. Lo que necesito es seguir demostrando lo que valgo, no por el dinero ni por el reconocimiento, sino por mi propia dignidad». Giovanni, aunque decepcionado por la negativa, admiró aún más la respuesta de María. Ella no solo había demostrado su valentía, sino también su integridad. Y, por primera vez, Giovanni entendió que el verdadero valor no se encontraba en el poder ni en el dinero, sino en algo mucho más profundo. El restaurante estaba lleno de gente esa noche. Los comensales reían, los camareros servían los platos con agilidad y la música de fondo creaba una atmósfera perfecta. Pero dentro de todo ese caos organizado había una tensión invisible que Giovanni no podía ignorar. Después de la conversación con María, algo había cambiado en él. Había abandonado su postura arrogante y por primera vez se sentía vulnerable ante su propia percepción de las cosas. María, aunque no lo había aceptado completamente, le había mostrado un camino que él no quería ver. Mientras tanto, María seguía trabajando en la cocina, ajena a los cambios en Giovanni, pero algo en su interior también había cambiado. Sabía que el desafío que había aceptado al principio no solo se trataba de demostrar su habilidad en la cocina, sino de mantener su integridad frente a alguien que veía el mundo de una manera completamente diferente. Había rechazado la ayuda de Giovanni porque no necesitaba que le arreglaran el camino. Su camino ya estaba trazado, pero eso no significaba que no reconociera su valor.
La verdadera exposición comenzó cuando Giovanni, viendo la excelente comida y el creciente respeto por María, decidió hacer algo más. Durante la noche, mientras María servía los platos, Giovanni se levantó de su mesa y, ante la mirada curiosa de todos, caminó hacia el centro del restaurante. Su rostro ya no reflejaba arrogancia, sino una admisión pública de su error. «Hoy quiero hacer algo diferente», dijo Giovanni, tomando la palabra con una voz firme, pero sin la prepotencia de antes. «He estado viendo todo lo que María ha hecho por este restaurante, y quiero dar las gracias no solo como dueño, sino como alguien que ha aprendido mucho de ella. Ella no solo es una cocinera extraordinaria, sino una persona que me ha enseñado el verdadero significado de la humildad y la dedicación». Los clientes, sorprendidos por las palabras de Giovanni, comenzaron a aplaudir. No esperaban esa admisión pública de alguien que siempre había sido considerado un hombre orgulloso y distante. Pero María, aunque algo sorprendida por la atención, mantuvo su calma y su dignidad. Sabía que su trabajo hablaba por ella y que no necesitaba el reconocimiento de nadie, pero aún así, esa admisión la hizo sentir que su esfuerzo finalmente había sido reconocido. Giovanni continuó: «Y quiero ofrecerle algo más. María será ahora parte integral de este restaurante, no solo como cocinera, sino también como parte de la visión de este lugar. Su talento y sabiduría merecen ser vistos por todos». A medida que Giovanni hablaba, los clientes, que antes lo veían como un hombre distante y egocéntrico, comenzaron a verlo con nuevos ojos. Era claro que había una transformación en él, un reconocimiento de sus propios errores y una reconstrucción de su identidad. Para María, esa exposición pública fue un momento significativo. No solo había logrado superar los desafíos de su trabajo, sino que también había conseguido que alguien como Giovanni la viera por lo que realmente era. Y aunque no necesitaba la aprobación de los demás, esa admisión públicamente le mostró que el respeto y la verdadera dignidad no siempre se otorgan por el dinero, sino por lo que uno hace con él. La atención en el restaurante era palpable. Los comensales, que antes miraban con curiosidad, ahora observaban con una admiración sincera mientras Giovanni continuaba hablando. Había algo diferente en su manera de comportarse, en su forma de ver las cosas, algo que, aunque había sido evidente para algunos, ahora parecía ser comprendido por todos. La noticia de la admisión pública de Giovanni se había esparcido rápidamente, no solo dentro del restaurante, sino también fuera de él. Los clientes habituales, que habían sido testigos de la arrogancia de Giovanni en otras ocasiones, se sentían desconcertados, pero también satisfechos de ver que alguien tan poderoso como él podía reconocer sus errores. Esa misma noche, varios de ellos comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que había sucedido. «¿Vieron lo que hizo Giovanni?», comentó uno de los clientes. «Jamás pensé que vería el día en que un hombre como él fuera tan humilde». Otro cliente, un empresario local, asintió, reflexionando sobre lo sucedido. «Nunca imaginé que Giovanni cambiaría. Pero María, ella lo ha hecho ver que el dinero no lo es todo. Ella tiene algo que realmente lo ha tocado». Mientras tanto, María, que siempre se había mantenido en segundo plano, no podía evitar escuchar los comentarios de los clientes. Aunque había rechazado la oferta de Giovanni en privado, ver cómo la sociedad reaccionaba a su reconocimiento la hacía sentir que había logrado algo más grande que una simple victoria personal. Había cambiado la percepción de las personas que la rodeaban, sin necesidad de hacerlo de manera ostentosa. Sin embargo, la reacción no fue unánime. Algunos de los empleados del restaurante, que siempre habían estado a la sombra de Giovanni, se sintieron incómodos con la nueva dinámica. Algunos se cuestionaban si María realmente merecía este tipo de atención. El ego humano
A veces se resiste a las transformaciones. «¿Qué pasa con los demás aquí?», susurró uno de los camareros, mirando a María desde lejos. «¿Ella solo será cocinera? Ahora parece que está en el centro de todo esto». Otros, sin embargo, veían en María una figura inspiradora. El chef principal, al ver cómo Giovanni la había tratado, se acercó a ella con una sonrisa sincera. «María, creo que he aprendido mucho de ti esta noche, no solo en la cocina, sino en la forma en que manejas a las personas. Este lugar ahora tiene algo que no tenía antes. Tiene humildad». María, con una sonrisa tranquila, asintió en silencio, reconociendo que lo que realmente importaba era el respeto que había ganado por su propia cuenta, no por la aceptación de los demás. Pero, a pesar de todo, sabía que la sociedad en general aún estaba en proceso de ajuste. La transformación de Giovanni había tocado a muchos, pero todavía quedaban aquellos que necesitaban tiempo para aceptar que el valor de una persona no se mide solo por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. El ambiente del restaurante estaba más tranquilo esa noche. La transformación de Giovanni no solo había afectado a los comensales, sino que también había dejado una huella profunda en el propio restaurante. Los empleados comenzaban a ver a María de una manera diferente. Ella ya no era solo la cocinera, ahora era una mujer que había desafiado a un millonario y había cambiado su visión sobre el mundo. Giovanni, por su parte, se encontraba en su oficina, sentado frente a su escritorio, mirando el documento de renovación del restaurante que tenía en sus manos. Había una sección específica que siempre había ignorado, la de contratación y expansión de personal. Siempre había preferido contratar a los mismos chefs conocidos, a aquellos que ya estaban establecidos, pero ahora sabía que necesitaba cambiar su enfoque. El talento estaba a su alrededor, solo tenía que saber cómo reconocerlo. María, como siempre, se encontraba en la cocina, preparando los platos con la misma dedicación y silencio que la caracterizaban. Había algo en su manera de trabajar que la hacía única, algo que Giovanni había pasado por alto durante tanto tiempo. Pero ahora, al ver todo lo que ella había logrado, comenzaba a darse cuenta de que su ayuda debía ser más genuina. Esa noche, mientras María salía para un pequeño descanso, Giovanni la llamó a su oficina. María, al principio, se detuvo sorprendida. No sabía qué esperar de una conversación con Giovanni ahora que las cosas entre ellos habían cambiado tanto. Pero, con su calma habitual, entró en la oficina. «María», comenzó Giovanni, su voz más seria que nunca, «quiero ofrecerte algo más que una simple propuesta de ayuda. Sé que he estado mal, que no te he visto como debería. No solo como cocinera, sino como una persona que tiene mucho más para ofrecer. Mi oferta ahora no es solo para que sigas trabajando aquí, sino para expandir tu carrera. Quiero que seas la líder de este restaurante. Quiero que tengas el control de lo que sucede en la cocina, de lo que ocurre con el nombre de este lugar». María, al escuchar esas palabras, sintió una oleada de emoción. Aunque no había buscado el reconocimiento, algo dentro de ella se conmovió al ver que Giovanni no solo la veía como un simple talento culinario, sino que también reconocía su visión. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la hizo dudar. «Giovanni», dijo María con una sonrisa tranquila, mirándolo fijamente, «aprecio tu oferta, pero no lo hago por la fama ni por el poder. Mi objetivo siempre ha sido que mi trabajo hable por mí, no que alguien más me dé lo que ya he ganado. Gracias por ver el valor en mí, pero no necesito tu ayuda para seguir mi camino». Giovanni, al ver la firmeza de María, comprendió que la verdadera transformación no era sobre darle poder o control. La transformación era en él, en cómo había comenzado a ver a las personas. Ya no veía a María como alguien inferior,
sino como una persona con visión y poder que merecía su respeto y admiración. Entonces, lo que te ofrezco ahora es un respeto genuino, dijo Giovanni, sonriendo sinceramente. No te voy a dar el control del restaurante, porque ya lo tienes, pero sí te doy mi apoyo para que sigas alcanzando tus sueños, con todo mi respeto. María, al escuchar esas palabras, comprendió que Giovanni, aunque aún no entendía todo sobre lo que significaba realmente el respeto y el valor de las personas, estaba dispuesto a hacer un cambio genuino. Y eso, para ella, valía más que cualquier oferta de poder o dinero. Con el paso de los días, la transformación de Giovanni se hizo más evidente. Aunque al principio sus empleados y los comensales se habían mostrado sorprendidos por su cambio, pronto comenzaron a verlo actuar de una manera diferente. Giovanni ya no era el dueño distante que había sido durante tanto tiempo. Ahora se involucraba más en las decisiones del restaurante, pero de una manera más colaborativa. El cambio más importante, sin embargo, no fue solo en él, sino en su relación con María. La nueva dinámica en la cocina se veía renovada. María, aunque siempre había sido la cocinera principal, ahora era vista con nuevo respeto por todos. Giovanni no solo le había dado más responsabilidad, sino que también había comenzado a apoyar sus decisiones con autenticidad. Un día, mientras ambos estaban en la cocina, María notó que Giovanni se acercó a ella con un gesto serio. Él había estado más involucrado en las operaciones del restaurante, pero ahora parecía tener una nueva preocupación. «María», dijo Giovanni con una voz más suave, «quiero ofrecerte algo más. Sé que el equipo de cocina ha trabajado increíblemente bien bajo tu liderazgo, pero creo que es el momento de expandirnos. ¿Qué piensas de abrir más restaurantes, de enseñar a otros lo que tú sabes?» María lo miró en silencio, considerando las palabras de Giovanni. Sabía que este no era solo un gesto de amabilidad. Él realmente quería hacer algo grande con ella. El poder de su cocina no solo se basaba en la habilidad técnica, sino en algo más profundo: su compromiso con el arte culinario, su humildad y su dedicación. Giovanni había aprendido a ver eso. «Giovanni, aprecio lo que estás diciendo, y me honra mucho que quieras que crezcamos juntos. Pero no quiero que abramos más restaurantes solo por ganar dinero o por hacer crecer el imperio. Si lo hacemos, tiene que ser por el propósito correcto, por la pasión por la cocina y para darle algo a la gente que realmente lo valore», respondió María con firmeza. Giovanni, al escuchar sus palabras, asintió con comprensión. Sabía que ella no hablaba solo de cocina, sino de algo mucho más grande: respeto, integridad y propósito. Había aprendido que el dinero y la fama no eran lo más importante. Lo que realmente importaba era cómo afectaba a las personas a su alrededor y cómo podía crear un legado. «Tienes razón, María. Yo también he aprendido eso», respondió Giovanni. «Este restaurante y lo que representamos aquí debe ser más que solo un negocio. Tiene que ser un lugar donde las personas sientan que están experimentando algo real. Y si eso significa que debemos tomarnos más tiempo para apoyar a los demás en el camino, entonces estoy dispuesto a hacerlo». María sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Giovanni sintió que realmente comprendía lo que significaba ser parte de un equipo. No solo se trataba de liderar, sino de apoyar a los demás en sus propias travesías. Juntos comenzaban a darle un propósito real al restaurante, uno que iba más allá del éxito financiero. La transformación de Giovanni no se limitaba solo al restaurante. Cada día él aprendía más sobre sí mismo, sobre las verdaderas riquezas de la vida. Ya no se veía a sí mismo como el dueño de todo o el único líder. Había comenzado a entender que el verdadero poder radica en apoyar a los demás, en darles la oportunidad de crecer y en reconocer el valor que las personas aportan al mundo.
María, por su parte, había dejado atrás las sombras del restaurante. Ya no era simplemente una cocinera, ahora era una líder. La confianza que Giovanni había depositado en ella y el respeto mutuo que habían cultivado había dado frutos. El restaurante había crecido, pero no solo en términos financieros. Había crecido en corazón, en comunidad y en propósito. Esa mañana, Giovanni y María se encontraban en el patio del restaurante, mirando cómo el sol comenzaba a iluminar el horizonte. El lugar ya estaba lleno de clientes y empleados que trabajaban con entusiasmo. El restaurante, que antes representaba solo el éxito de Giovanni, ahora era un símbolo de su transformación, un lugar donde todos se sentían parte de algo más grande. María, comenzó Giovanni, mirando el restaurante con una sonrisa genuina en su rostro. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Si no fuera por ti, este lugar no sería lo que es ahora. María, mirando a Giovanni, sonrió con humildad. Sabía que él no hablaba solo del restaurante, hablaba de la transformación interna que ambos habían vivido. Había algo más profundo en sus palabras, algo que reflejaba no solo el éxito material, sino una conexión genuina entre ellos. La transformación no solo era de Giovanni, sino de todos los que habían estado en su vida. Giovanni, creo que no has entendido algo aún, dijo María, mirándolo con una sonrisa tranquila. El verdadero cambio no se trata de lo que conseguimos o de lo que logramos. Es acerca de cómo tratamos a las personas en el camino. Eso es lo que realmente importa. Giovanni la miró, perdiendo el aliento por un segundo, porque entendió finalmente lo que María quería decir. No se trataba de ganar más dinero, ni de expandir el restaurante. Se trataba de cómo cada interacción humana, cada decisión tomada con respeto y compasión, construía algo mucho más grande que cualquier imperio material. Tienes toda la razón, María, dijo Giovanni, con una nueva sabiduría en su voz. Nunca lo entendí antes, pero ahora lo veo claro. Todo lo que quería era ser reconocido por lo que tenía, pero ahora sé que el verdadero valor está en cómo impactamos la vida de los demás. Y eso, María, es lo que realmente cambia el mundo. En ese momento Giovanni extendió su mano hacia María, un gesto de reconocimiento total. María, con una sonrisa cálida, la aceptó, y ambos se dieron cuenta de que el viaje que habían comenzado juntos era mucho más que una simple historia de éxito. Era la historia de dos personas que, al aprender a respetarse mutuamente, habían descubierto algo más grande que cualquier propiedad o riqueza: el verdadero sentido de la vida. El restaurante, ahora próspero y lleno de vida, era el reflejo de todo lo que Giovanni y María habían logrado juntos. La transformación no solo había afectado la dinámica del negocio, sino también las relaciones humanas que se habían cultivado en ese espacio. Giovanni y María, dos mundos aparentemente opuestos, ahora trabajaban en armonía. La última noche, Giovanni se encontraba nuevamente en el centro del restaurante, observando cómo los empleados trabajaban con una sonrisa sincera, cómo los clientes disfrutaban de cada plato con entusiasmo y cómo la atmósfera había cambiado de una fría indiferencia a una cálida comunidad. Ya no era solo un lugar de lujo, era un lugar donde el respeto y la colaboración reinaban. María, ¿lo ves? Esto es lo que construimos juntos, dijo Giovanni, mirando con orgullo el restaurante. María se acercó a él, con una sonrisa tranquila en su rostro. Sabía que su camino había sido largo, pero también había valido la pena. Sí, Giovanni, respondió ella, con una mirada serena. Lo hicimos, pero lo importante es que ahora entendemos algo fundamental. El valor no está en lo que poseemos, sino en lo que damos a los demás. Giovanni la miró profundamente, comprendiendo finalmente lo que ella quería decir. El dinero, el poder
y la fama nunca lo habían definido realmente. Lo que realmente importaba era cómo se trataba a las personas, cómo se construían relaciones basadas en el respeto y el valor compartido. Mientras el restaurante comenzaba a vaciarse al final de la noche, Giovanni y María se quedaron juntos, mirando todo lo que habían logrado. Giovanni pensaba en todo lo que había aprendido de ella, de cómo su humildad lo había transformado. María, por su parte, ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Sabía que su trabajo hablaba por ella misma. «Gracias, María», dijo Giovanni con una sonrisa genuina. «Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser un líder». «Gracias a ti, Giovanni», respondió ella, «por aprender a ver más allá de las apariencias». Ambos se quedaron allí, en silencio, mientras el restaurante se vaciaba. Sabían que su viaje juntos no terminaba esa noche. Habían cambiado no solo el destino de un restaurante, sino el de ellos mismos. La cámara se aleja lentamente, mientras Giovanni y María se quedan mirando el restaurante, con una mirada llena de propósito y una nueva comprensión de lo que significa realmente trabajar juntos, de lo que significa ser verdaderamente exitoso.